Terminaría proponiendo serían curitas, ¿no? Para los agujeros de El nuestro barco barco oxidado. que está haciendo agua, ¿no? Yo le apuesto a la educación, pero esa educación tiene que ser en todos los frentes, no puede ser nada más educación formal. Tenemos que educar y reeducar a las autoridades, tenemos que cambiar en mi curso de curso permanente de ética, puse un reportaje, ¿no? Una nota editorial, ¿no? Dice, pues, ¿por qué tenemos el sistema político que tenemos, el sistema electoral que tenemos, ¿no? Porque este gandallismo de los candidatos, ¿no? Que en campaña son toda bondad, pero ya cuando están en el servicio público, son unos gandallas, ¿no? Hay una gran diferencia entre el sistema político o cómo se originaron los sistemas políticos anglosajones, por poner un ejemplo, y los sistemas políticos de herencia latina, principalmente los de herencia española, ¿no? Cuando al rey se le vaciaba el tesoro, se le vaciaba el arca, ¿sí? No solo cobraba impuestos, vendía puestos públicos. Y el que compra un puesto público, el que compra algo, lo ve como una inversión. Y cuando ya me dan el puesto público, quiero recuperar mi inversión, ¿sí? Y nos quedamos con esa inercia también, ¿sí? Hay montones de candidatos que están en la candidatura jalando dinero de prestamistas, de apoyadores, de pocos escrúpulos, y cuando logran llegar al servicio público, dice, a repartir contratos por debajo de las licitaciones, hacer malas licitaciones para repartir contratos, etcétera, etcétera, para devolver la inversión de quienes me apoyaron. Entonces, el servicio público, las candidaturas se ven como una forma de arribar, de subir de estatus económico, de subir de clase Son social. Un gran negocio. Como un gran negocio, ¿no? Estamos cooptados por... No respondí la pregunta, pero... Oye, no respondí la pregunta, pero me desquité. No te preocupes, de eso se trata, para eso estamos aquí platicando esta mañana. Así se llama esto, reflexiones, estimado Miguel. Sí, pero además no te saliste del camino. Fíjate bien por qué lo considero. Dices tú y dices bien. Tenemos una historia de conquista y si revisamos verdaderamente la historia de México, veremos que fuimos entregados a los encomenderos, ¿no? Precisamente de eso se trataba. Te encargo este puño de mexicanos, ¿no? Por favor, llévalos a la religión, ve que trabajen en sus propias tierras y ahí te va un privilegio, ¿no? Y ese modelo, ¿no? Se ha replicado hasta nuestros días, nada menos en el sexenio pasado, no sé si en espero que no, pero en el sexenio pasado la elección presidencial, pues obviamente estuvo calculada desde un sistema de marketing impresionante, muy bien llevado, ¿no? Muy bien financiado y nos impusieron a nuestro anterior presidente. Bueno, pero fíjate en lo que dices, esto que está ocurriendo, ya retrataste el fenómeno muy completito y muy bien. Qué bueno que lo hiciste desde tu corazón. Dices tú, no respondí la pregunta, pero te desquitaste. A ver, Marco Madrigal, creo que tiene una postura distinta, fíjate bien. Marco dice que hay que enredar un periódico, así lo ha dicho, ¿eh? En pláticas privadas con copita de vino y toda la cosa, que hay que enredar un periódico y hay que agarrar a periodicazos a la autoridad. Tenemos las instituciones jurídicas a disposición de la sociedad, pero no las están utilizando, posiblemente, dice Marco, porque todavía en México no tenemos una buena calidad o cantidad, no lo sé, ahora nos los va a decir, de ejercicio de la abogacía y de la representación de la sociedad. Estimado tocayo Marco, ¿qué tal? Ya que nos dijo Miguel, o nos explicó cómo es que venimos siendo arriados, ¿no? Por esos personajirillos. ¿Podemos pegarles, tocayo, con ese periódico del que hemos hablado varias veces? ¿Podemos educarlos a periodicazos? ¿Podemos enderezar el barco? ¿Esos serían los parches del barco oxidado que nos plantea Miguel o no? ¿O de plano nos tiramos a la copa?
uno de tantos, ¿no? Uno de tantos curitas que por ahí dice bien Miguel, es una idea formidable, lo aterriza muy bien. Pero retomando el tema de origen, donde nos está hablando incluso de la chingada, de cuando venimos, fíjate que acabo de observarlo, gran parte de este problema viene incluso también desde la colonia, ¿eh? Es decir, nuestra cultura así va creciendo. No recuerdes que las leyes no se hacían aquí, las leyes venían de España y había un dicho de aquella temporalidad, ¿no? Acátese, pero no se cumpla. Acátese, puede ser, pero no cumplir, claro. ¿Por qué? Porque las leyes estaban completamente lejanas de la realidad, completamente lejanas, es imposible cumplirlas. Entonces, desde ahí vamos teniendo un problema de que la norma es la norma, pero está destinada para el que no tiene, para el que no puede, para el que no está dentro del gobierno. Para nosotros que somos gobierno, estamos diseñados de otra manera. Y tiene que ver mucho con eso. Ahora bien, tenemos la verdadera educación, conocimientos y demás para ir realizando una transformación, no solamente de la gran nata de gobierno que se ha hecho, sino de ir haciendo una transformación con miras de altura, diría nuestra ex maestra Macarita. Fíjate qué curioso. Vuelvo a insistir, la norma te la alejan completamente de la realidad. Eso vuelve prácticamente imposible que pudiéramos hacer ese fenómeno del periodicazo. Pongo un ejemplo. Tenemos la ley de responsabilidad, ley de responsabilidad patrimonial del Estado. Esto significa, cuando el Estado al que me refiero incumple o realiza una actividad irregular en perjuicio del gobernado, pues evidentemente debe de resarcir ese daño en la medida de lo posible, incluso hasta en lo moral, con una disculpa pública, no meramente económica. A veces se recibe con mayor agrado una disculpa pública que un peso en la bolsa. Al final, viene a modificarse esa ley de responsabilidad patrimonial del Estado vía tratados internacionales. Y nos cambian el artículo, si mal no recuerdo, 113 de la Constitución, y nos viene toda la ley de responsabilidades. Y después, donde dice todo el Estado, ¿qué resulta? La Corte emite una tesis de jurisprudencia donde dice, bueno, lo que dice la Constitución no dice la Constitución, porque dentro de todas las actividades irregulares que pudiera realizar el Estado, ¿qué crees? Que todas las actividades judiciales no están dentro. ¿Qué están haciendo con eso? Están alejando más la norma de la realidad. Pues tanta gente que se ve machucada en sus derechos por la actividad irregular del Estado, de la índole que quieras, más la judicial todavía. Y no tiene una vía de cómo allegarse de ese apapacho económico moral tras haber sido agredido, violentada en sus derechos. Entonces, ¿dónde nos queda justamente ese derecho? Y insisto, cuando los gobernados ven que la norma dura va únicamente para el jodido y que los que están dentro del gobierno no están sujetos, entonces, retomando las palabras de nuestro director, no hay un Estado de derecho, porque la norma no solamente está siendo diseñada para los gobernados, debería de ser para los dos, gobierno y gobernados, y únicamente están dándole con todo a los gobernados. Entonces, tenemos educación y tenemos conocimientos para ir hilvanando algún andamiaje que nos lleve justamente a obtener un alguito de justicia, sí. ¿Y qué tenemos en contra? Todo el sistema. Todo el sistema. Estimado tocayo, ¿también lo sacaste de tu alma? ¿O, ¿O sí respondiste la pregunta? Ok. Lo saqué de mi alma. Tenemos una justicia entonces bifocal, ¿no? Por una parte tenemos a la justicia para los más favorecidos y por otro lado para los menos favorecidos. Cuando llegamos, dices tú, a la norma dura, es decir, a la última instancia, ¿no? A la hora de la ejecución, a la hora del cumplimiento, a la hora de hacer justiciables nuestros derechos humanos, entonces la cuestión se vuelve un poco compleja. ¿Cómo le podríamos hacer, estimado Miguel? ¿Tú qué harías si fueras Marco Madrigal y tuvieras ese mazo que él tiene
poderoso de Thor para darle sus periodicazos a la autoridad, ¿cómo le harías, estimado? ¿Por dónde empezarías? Bueno, una cosa que platico mucho con mis estudiantes en otra de mis materias, derechos humanos, ¿no? Me dicen, pero es que los derechos humanos son una vacilada, porque además hay una confusión entre qué son los derechos humanos. Se confunde derechos humanos como los principios establecidos en la Constitución, derechos humanos como otras cosas, y derechos humanos como las instituciones defensoras de derechos humanos estatales autónomas, ¿no? Formales autónomas, o sea, las comisiones, Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Dice, pues es que esas comisiones son una vacilada porque pues nada más dan recomendaciones. Dice, sí, pero el refuerzo de la fuerza de la recomendación es una fuerza, como dice mi querido Marco, es una fuerza moral, una fuerza ética. Y para que la moral y la ética tenga fuerza, ¿sí? El respaldo de eso es la sociedad civil organizada. Bien. ¿Sí? Y parte de la sociedad civil organizada es una opinión pública fuerte. Y parte de la opinión pública fuerte es medios de comunicación fuerte, periódicos independientes fuertes que realmente puedan señalar a las autoridades cuando hacen las cosas de manera incorrecta. ¿Sí? Y entonces, cuando la autoridad dice, pues es que yo estoy por encima de la ley y a mí el Estado de Derecho me hace lo que el viento a Juárez, y la ley es nada más para el gobernado y además para el gobernado jodido, ¿sí? Porque también esa es otra cosa bien importante, esta bifocalidad de la que hablaste también, Marco y Marco, también de esta bifocalidad de la que hablaste, pues viene de una profunda desigualdad que recuerda a las dos repúblicas, la República de Indios y la República de Españoles. Todavía tenemos los lindos criollos, whitexicans le llaman ahora, y todavía se quejan de, es que ahora nosotros somos el grupo discriminado y estamos siendo oprimidos nada más por ser blancos y por ser pudientes. Dice, híjole, la verdad es que creo que no va por ahí, pero tenemos muy diferenciado y todavía la discriminación y el clasismo en México es tan fuerte, ¿no? Que viene la desigualdad económica que hay en México es grosera, ¿no? Es ofensiva, ¿no? Quien no se indigna por eso realmente no tiene corazón. Y entonces la ley, no solo las autoridades están por encima de la ley, todo ese segmento social que está coludido con las autoridades, ¿no? Abran la página de sociales de los periódicos y vemos a autoridades, vemos funcionarios de diferentes partidos políticos y vemos actores de socialité, de la economía mexicana y de la vida social mexicana, todos sentados a la misma mesa de las grandes banquetes, de las grandes bodas, de los grandes eventos, porque se casan entre ellos, porque todos son amiguitos, independientemente del color que tengan, todos son amiguitos, todos están por encima de la ley, ¿sí? Y la forma que tendríamos de protegernos es con una opinión pública fuerte, centrada en medios de comunicación que son fuertes, pero que resulta que también son amiguitos, ¿no? Un periódico, sí voy a decir nombres. Reforma. Hace poco, ¿no? El Sol de México, ¿sí? El gobierno está mintiendo, el gobierno, las cifras de la pandemia, etcétera. No lo dudo, no lo pondría yo en duda que los gobiernos mientan, creo sobre que es estos números, claro. Del gobierno, de los gobiernos actuales, tristemente, ¿no? Pero ¿de dónde viene el golpeteo? ¿Quién es el dueño del periódico? ¿Qué intereses económicos tiene? ¿Es dueño de periódicos? ¿Es dueño de farmacéuticas? ¿Es dueño de hospitales? ¿Sí? No le dejan vender sus productos, no le dejan meter las pruebas, no le dejan... ¿Sí? Y entonces, en lugar de dar un periodicazo para evidenciar a la autoridad y que la autoridad se alinee, es un periodicazo para que se alinee a mis propios intereses. Lo mismo, yo le tengo mucha fe al Poder Judicial porque desde Marbury Madison, ¿no? Desde una gran sentencia de control, de interpretación de la Constitución en favor de los gobernados, de interpretar los derechos humanos en favor de las personas, ¿no? El principio pro persona. Creo que el Poder Judicial es el gran custodio de esos derechos humanos, de esa interpretación. Pero
¿cuál es la forma de legitimarse del poder judicial? Porque no son democráticos, no es un poder que votemos los ciudadanos, ¿no? Entonces, la forma de legitimarse es también manteniendo a raya a los otros dos poderes, ¿sí? Y haciendo la interpretación a favor de las personas. Pero respecto a lo que dice Marco, corríjanme si estoy mal porque soy muy ignorante en esto. Cuando un juez comete algo que cae en responsabilidad civil, o que cae en responsabilidad inclusive penal, o que cae en responsabilidad administrativa, no hay forma de llamarlo a cuentas. No. Porque la forma de llamarlo a cuentas sería a través, en términos generales, del propio Poder Judicial, y entre gitanos no se van a leer las manos. ¿Sí? Sí, lo hemos vivido, estimado Miguel. Marco no me dejará mentir. Lo hemos vivido correteando, ¿no? A un ratón en casa, pero amarrado de pies y manos, ¿no? Y ves cómo pasa y se pasea frente a ti y no pasa absolutamente nada, precisamente porque el encargado de amarrarte los pies y las manos, pues es el propio Poder Judicial. Sí, esto es verdad. Estamos tristemente amarrados, en general, los gobernados de a pie y hasta los de a caballo. También estamos a veces limitados para nuestras acciones en contra de los altos mandos del Poder Judicial. Híjole, a mí se me hace que en lugar de encontrar alguna propuesta de solución, estamos encontrando más problemas. Más problemas que arengas, ¿no? Más problemas que arengas. Estimado Marco Madrigal, a ver, dime algo, por favor, que me saque de este hoyo de fatalidad, porque ya me estoy empezando a poner triste. De verdad que sí me voy a emborrachar. A ver, ¿sí vamos a poder o no vamos a poder la sociedad civil, como lo plantea Miguel? Me parece que es una buena beta que podría comenzarse a explorar, aunque ya estamos cayendo en los excesos, por ejemplo, en los medios informativos informales. ¿Cuáles? Las redes sociales, que podrían eventualmente ser una buena herramienta. Ahora resulta que ya se están contaminando también de fake news, de opiniones no autorizadas, de desinformación. Y entonces se nos está pasando la enfermedad de la sociedad conformista o conforme, como le queramos llamar, al tema de las redes sociales, y también ahora ya se están manipulando, ¿no? Entonces, ¿ahora qué? ¿Estamos amarrados, encerrados? ¿Vamos a morir todos? ¿Qué pasará, estimado Marco? Fíjate que he estado siguiéndolos con mucha atención y bien lo comenta Miguel, tú lo has vivido de manera paralela conmigo. Las autoridades han perdido mucha legitimación, todos los órganos del Estado han perdido mucha legitimación. Me vino ahorita en mente, pero hay infinidad de resoluciones. Dice Miguel, le guardo gran respeto a la Corte, pero la Corte no es la Corte. Yo creo que esa es parte, es en gran medida el sentir, mi percepción. La Corte no es la Corte en realidad son las personas que encarnan la Corte en ese momento, los intereses que llevan, en fin. Resolución de bancos. Resulta que cobrar interés sobre interés no es anatocismo. Fíjate lo que nos dice la Corte. Interés sobre interés no es anatocismo, es legal y se puede cobrar. Y entonces los bancos crecieron con una resolución de la Corte. ¿Qué sucede con todos los que estudiamos derecho? Pues nos quedamos sorprendidos de decir, bueno, ¿qué pasa? Yo aprendí que eso es anatocismo y eso no se puede permitir. Pero ahora fíjate una circunstancia bien específica. ¿Sabes cuánto tiempo permitió el Estado que los bancos cobraran impuesto sobre impuesto? Hasta que viene la resolución que se tuvo que acatar por la Corte Mexicana en Rosendo Radilla, y entran los derechos humanos y comienza a modificarse. Hay grandes resoluciones, no lo niego, hay grandes resoluciones que intrometen los derechos humanos y comienzan a haber criterios jurisprudenciales donde dicen, ay, perdón, usura, sí es cierto. Creo que sí estamos mal. ¿Qué crees? Que no había yo encontrado mi libro donde decía que eso era usura. Ahora sí, voy a bajar tus porcentajes del 10 y del 12% mensual y que se iban generando interés sobre interés,
a un 3.5. ¿Te parece, gobernado? Oye, ¿y cuánto tiempo no se beneficiaron? Pero además, lo platicaba yo en una reunión que tuvimos también en medios digitales con Jaime Cárdenas, justamente cuando había entrado este tema. Me decía, entró con mucha fuerza la modificación en temas de derechos humanos, muy fuerte. La interpretación conforme en relación al artículo primero, durísimo. Temas de igualdad, temas de justicia, temas de verdad, temas de, ¿cómo le llaman? De categorías sospechosas. En fin, hubo gran fuerza. Revisen los criterios. Se comenzaron a echar para atrás. Sí, Se han comenzado a echar para atrás. Es decir, hay criterios entre la novena y la 10ª época, donde en la novena época decían todo maravilloso, derechos humanos son protegidos. 10ª época, vas para atrás. Y los criterios son, bueno, sí importan los derechos humanos y la convencionalidad, siempre y cuando no sea contraria a la Constitución. Entonces, quien interpreta la Constitución soy yo, y si somos yo nosotros, digo así, claro. Fíjate muy bien, si yo digo que la cosa juzgada es cosa juzgada y punto, no me importa que internacional y convencionalmente se diga que hay cosa juzgada fraudulenta y que se puede modificar. Punto. ¿Y dónde quedaron mis derechos humanos si fui sentenciado con motivo de pruebas falsas, por ejemplo? Ya no hay posibilidad. Entonces yo creo que sí se tiene que dar un tema en el que se vaya ganando de nueva cuenta la legitimación que tienen, por un lado democrática y por el otro lado, como quiera que sea, a través de sus sentencias, los diversos poderes del Estado. Y para ello, yo creo que sí tiene mucha razón Miguel cuando dice que la sociedad civil se debe de organizar y ir haciendo sus pequeños puentes. No hay medios, eso es también muy cierto. Me llama la atención, el escorpión dorado surgió de la nada, ha crecido tremendamente, y fíjate muy bien, evidentemente tiene una línea distinta, pero ¿y si usáramos más o menos su ejemplo para la construcción de un buen medio que hablara sin todas esas ligaduras o ataduras que tienen con los poderes fácticos? Sería genial, ¿no? O sea, utilizar o crear un medio de comunicación a ras de piso, con un código comunicativo entendible perfectamente para todos, pero cuyo contenido sea verdaderamente concientizador, estimado tocayo. Sí, claro. Eso sería fenomenal. Unos líderes por ahí mediáticos muy identificados, ¿no? Con el pueblo, con la gente de a pie y algunos de a caballo, pero con buenos contenidos. Miguel Morales, ¿se ve posible esto? Yo creo que sí. De hecho, ahí vendría ahora sí la respuesta, la parte teórica. Yo estoy muy esperanzado con toda una corriente teórica del derecho, pero no es nada más del derecho. Incluye una visión económica, incluye una visión política, incluye una visión ética, incluye una visión social, y social además autóctona, ¿no? Está mucho en la línea o uno de los grandes padres teóricos de esta crítica jurídica latinoamericana es el doctor recientemente desaparecido don Oscar Correas. Don Oscar Correas. Pero él es el papá de la crítica jurídica latinoamericana, pero hay mucho de crítica jurídica que incluye filosofía de la liberación, y traigo a colación el nombre de filosofía de la liberación, no solo por su bagaje filosófico teórico, sino en específico más llano, ¿no? La palabra misma de la liberación, cómo liberarnos de corrupción, cómo liberarnos de autoritarismo, cómo liberarnos de autoridades canallas, cómo liberarnos de clasismo, ¿no? de clases sociales opresoras, cómo liberarnos inclusive hasta de nuestra propia desidia como sociedad, de nuestra propia ignorancia como sociedad, del ethos, del chingón y del chingado que viene desde la colonia, del ethos de obedézcase pero no se cumpla que viene desde la colonia, ¿no? O sea, ¿cómo librarnos de todo esto? Creo que por eso es tan significativo la palabra liberación en filosofía de la liberación, independientemente
de las raíces teóricas que tiene la filosofía de la liberación, que está muy unida con la crítica jurídica. Yo creo la última producción teórica, las últimas producciones, las últimas líneas de investigación del doctor Óscar Correas y de varios de sus discípulos y de varios de sus compañeros de lucha intelectual, pero también de lucha social, como Jesús Antonio de la Torre Rangel, y jóvenes herederos como Alejandro Rosillo, como Mauricio Vargas, como Manuel Zúñiga, que realmente están haciendo positivismo jurídico de combate, ¿no? Positivismo jurídico de combate. Las dos líneas son, por un lado, pluralismo jurídico, el pluralismo jurídico, ¿sí? Y por otro lado, unido íntimamente al pluralismo jurídico, derecho indígena, derechos indígenas, ¿sí? Yo sé que el clasismo de la sociedad mexicana me va a reprochar, y me va a reprochar con razón, además, de que pues también entre las comunidades indígenas hay personas malas, ¿sí? Y hay personas ignorantes, y hay personas canallas, porque en todos lados se cuecen habas, ¿sí? Y entonces no caer en la dicotomía de que los indígenas son los buenos y la cultura indígena y las La comunidades bifurcación cristiana tradicional, ¿no? ¿Perdón? La bifurcación cristiana tradicional, los buenos son los pobres y los malos son los ricos, claro. Sí, tampoco caer en ese maniqueísmo, ¿no? Que de repente sí hay algunas líneas de la filosofía de la liberación, como de Ignacio Ellacuría, que se pueden malinterpretar. Dice, no, es que el pobre es el bueno, no necesariamente, ¿sí? O del marxismo, ¿no? Dice, es que el oprimido, el trabajador es el bueno, no necesariamente. En términos generales, el oprimido, pues siempre es el que va a tener que buscar la liberación, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, de medios de comunicación, el reforzar y pedir que se refuerce nosotros como abogados, como ciudadanos, toda la red de radios comunitarias, ¿sí? La red de radios, no es de extrañar que dentro de los asesinados por el régimen, y no me refiero al régimen nada más la élite política, sino régimen socioeconómico político que mantiene a México como está, ¿no? Toda esa élite dominante, a los primeros que asesinan son defensores de derechos humanos, periodistas de investigación, promotores de radio comunitaria y defensores de medio ambiente, que casualmente la mayoría son indígenas, ¿sí? La forma de organización social de la mayoría de las comunidades indígenas en México y en los pueblos originarios alrededor del mundo, ya de por sí su forma de organización social, ¿sí? Nos puede dar las bases para tapar las heridas, cubrir las heridas, sanar las heridas, porque taparlas no es sano, cubrir las heridas y poder hacer una red de relaciones y construir una sociedad civil organizada, que es lo que no tenemos en México. Aprovechar las redes por ejemplo, un ejemplo maravilloso es Cherán Keri, ¿no? La comunidad de Cherán, la forma en que tejieron su red de sociedad civil organizada, su red comunitaria de autonomía, que no le quedó de otra a los diferentes gobiernos más que reconocerlos, ¿sí? Y respetarlos. E inclusive lograron oponerse al crimen organizado y expulsar al crimen organizado de su comunidad, ¿sí? Seguir el ejemplo, no los hemos tomado en serio. Cuando sale Marichuy y el Congreso Nacional Indígena a proponerla como presidente, una parte de la sociedad mexicana se burló de cómo lo voy a decir con todas sus letras, una pinche india que además es mujer, ¿sí? Va a querer ser presidente del país, ¿no? Una pinche india patarrajada. Creo que los menospreciamos demasiado, y creo que muchas de las soluciones que podríamos tener están ya con la sabiduría ancestral de las formas de organización indígena, siguiendo esta idea del pluralismo jurídico, siguiendo la teoría de la crítica jurídica latinoamericana y la filosofía de la liberación. Sí, claro, definitivamente para poder lograr un buen sistema democrático tendría que incluir, ¿no?,
a todos los sectores, precisamente para denominarse así democrático. Fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo porque hay teóricos ya un poco pues constituidos, ya bien conocidos, por ejemplo, Ferrajoli, ¿no? Que trata de diseñar un sistema jurídico basado precisamente sobre la democracia, sobre la verdadera voz y los verdaderos deseos de la sociedad, ¿no? Llevados al molde del derecho. Y ya luego entonces, como lo ha estado planteando Marco, quizás sí podría ser posible la adopción de esos moldes jurídicos, pues porque son coincidentes con los deseos verdaderamente de la sociedad, ¿no? Propiamente una democracia participativa, una democracia de verdad, no solo formal, ¿no? Este fenómeno que estás diciendo ahora, o que nos estás comentando ahora, de poder, o más bien de impedir que llegara al poder una persona en estas condiciones, es una clara muestra de que no estamos preparados, ¿no? Para una democracia participativa incluyente, mano. Estamos totalmente en la discriminación viva y pura y dura, ¿no? Esta discriminación, Marco, también se vive en los tribunales, ¿cierto? Sí, claro, pero me dejó pensando, Miguel, de verdad que es enriquecedor escucharlos, para que no se me vaya, porque mi memoria corta anda Muy corta. tambaleando, muy corta. Entonces, un tema de solución sería ver como ejemplo las comunidades indígenas y retomando esa idea, cosa muy curiosa, hay menos leyes en las comunidades indígenas para quienes se rigen la propia comunidad. Tiene normas muy hay gruesas. Menos leyes, claro. que también sería una posible solución. Incluso no recuerdo, Donato Guerra, me parece que es uno de los pocos libros que habla de cómo se va llevando a cabo todo este proceso legislativo y de la cultura de la legalidad y de todo este tema, y dice unas palabras bien ciertas: hemos caído en una diarrea legislativa, ¿no? Es decir, se construyen leyes para todo, para todo. Y si tomamos como ejemplo, las comunidades indígenas tienen menos leyes, pero más comprensión. Y entonces lo podríamos embonar completamente con la educación y con Guillermo Sartori, ¿no? Que además tiene poco de su fallecimiento, con Guillermo Sartori, donde nos dicen que hemos ido perdiendo nuestra capacidad de comprensión justo por toda la nata que nos han metido los diversos estados para ir doblegando nuestra voluntad a su conveniencia, ¿no? Y ser finalmente sus esclavos en lo político, en lo económico y en lo todo. Entonces, sí sería importante quizá considerar que entre menos leyes haya, impone la obligación de construir mejores ideas de gobierno, no ser rígidos. La norma nunca fue rígida, debe de haber esa flexibilidad de la que incluso pensadores actuales como Atienza nos lo ha hablado, ¿no? La interpretación jurídica, el derecho líquido, en el sentido de hacerlo más maleable, porque el acatar la norma prácticamente nos da una lógica binaria de sí o no, blanco o negro, y todo el matiz que queda entre la conducta no es blanco y negro. Claro, los grises se pierden. Tiene mil matices, y por eso es de repente que cuando se trata de cumplir la norma, tienes dos parámetros: cumples o no cumples. Ahí está el matiz de la regla: cumples o no cumples. Oiga, pero fíjese que mi mamá está enferma, infracción porque estás en circular. Y entonces te reprenden, no hay criterio, pero es que justamente no hay criterio porque nuestra capacidad de comprensión, en las palabras de Guillermo Sartori, se ha ido perdiendo y desvaneciendo con el tiempo, ¿no? Homo videns, me parece que es su obra, ¿no? Yo animosamente comencé esta plática o promoví esta plática porque estaba ávido de encontrar respuestas a la problemática que yo veo en la sociedad capitalina y en todo el país, tratando de arengarlos a que se acercaran más a los sistemas jurídicos que están a su disposición y que podamos juntos construir una nueva realidad, pero ahora veo con los brazos ya caídos, ¿no? que estoy un poco lejos, ¿no? De esa utopía que me he formado yo mismo, tal vez en un sueño muy lejano. Muchísimas gracias, estimado Miguel. Repito, has dejado más preguntas, más preguntas que respuestas. Marco Madrigal siempre lo hace, ¿eh? De él no me extraña. Siempre que yo me acerco a preguntarle o a plantearle algo, me deja siempre con más dudas porque nada de lo que le digo le gusta, ¿verdad, amigo? Ya es parte de la esencia, hermano.
No saben lo enriquecedor que ha sido platicar con ustedes, porque además han nacido temas que seguramente en los espíritus de muchas personas están allí, latentes. Ese espíritu guerrero, ese espíritu de ansia de cambio, ese espíritu de inconformidad, de injusticia, porque también sería un pecado abrigar la ilusión de una pronta solución sin arrancar desde un coraje genuino, ¿no? Que sería el impulso verdadero que puede animar en cualquier caso un cambio de fondo. Queridos amigos, estimadísimos, no saben cómo agradezco de verdad esta charla que hemos tenido esta mañana. Tenemos que emborracharnos, creo que vamos a sacar mejores rajas, ¿no? De estas pláticas. Ahora Amigo, que este no es café. Amigo, este no es café. Ahora que... No, mano, con razón. Ya estamos como en la secundaria de coca, ¿no? El petrilindro. Ya entendí. Muchas gracias por salirse. Ya no me recordaba. Muchas gracias por salirse de cuadro. No saben qué viene salirse de cuadro, porque además nos permite sacar a veces las verdaderas ideas que traemos allí dentro, ¿no? Los verdaderos ánimos que traemos. Muchas gracias, estimado Miguel. Desde la vez anterior que te decía que sería muy buena idea que nos plantearas esta intención que tienes de modificar la educación universitaria y en general nuestro país, creo que es muy válida para estos temas que ahora intentamos abordar. Marco, como siempre, con toda la galleta y el músculo desde el proceso. Y bueno, pues a todos nuestros amigos que han escuchado estas disertaciones y estas propuestas, les diríamos que cada uno desde nuestra propia trinchera hagamos lo necesario, primero adoptando buenos estándares de valor, primero para con nosotros mismos, para con nuestras familias, es decir, para las personas que nos rodean, ¿no? Esta idea del prójimo me parece que jamás debió perder su fuerza y hoy está patente, está viva. Hay que ir con nuestro prójimo, hay que ir con el de al lado. Me parece que solamente uniendo en pequeñas conexiones persona con persona podemos eventualmente vencer esta red tan pesada de arbitrariedad y de desconfianza y desilusión que tenemos encima de nuestras cabezas. Estimados amigos, de verdad, otra vez, un agradecimiento. Espero podamos reunirnos nuevamente más adelante y platicar de algún otro tema, ahora sin vino y sin pepsilindro. Por favor. Está bien. Y muchísimas gracias. Estimado Marco, estimado Miguel, de verdad.